va a ser algo corta. No quiero cerrar el tema y entonces primero voy a hacer un ejemplo muy parecido al que preguntó el compañero de la tarea, porque hay varios así, ¿no? En la tarea. Entonces voy a hacer un ejemplo, último ejemplo, ¿no? Que se parece a ese de la tarea. Un comentario, el 26-19, el ejercicio 26-19, ese no lo hagan. No lo hagan porque tiene que ver con calor específico y yo no sé si ustedes llevan termo. No, maestra, eso no. No, entonces no lo hagan. El 26-19. ¿Sale? Ok. Bueno, ese no. Entonces, pues voy a hacer el ejercicio que se parece un montón a ese de la tarea. Miren, muchachos, ahí está, ¿no? Nos pregunta, ¿quieres saber la corriente? Igual, ¿no? La corriente en la red esta, para cada uno de las resistencias. Entonces yo voy a poner aquí estos signos para saber cómo va eso de la convención, ¿verdad? Para usar lo de Kirchhoff. Entonces voy a agarrar la malla hacia acá, ¿no? La primera. Y luego la segunda la voy a agarrar así, dos, ¿no? Y luego voy a dibujar aquí la corriente. La corriente la voy a poner así, ¿sale? Y esta va a ser I1. Y aquí va I2. Y aquí va I3. Estas las ponemos nosotros, ¿verdad? Todas esas flechitas las ponemos nosotros porque nos acordamos eso de que de los nodos aquí, ¿verdad? Sale una corriente y debe salir aquí, se reparte, ¿verdad? Por eso aquí se va. Viene el 2 y se reparte. Por lo de los nodos, ¿verdad? También podemos ponerla al revés, ¿no? Que la corriente 2 vaya al revés. Pero dijimos siempre, ¿no? Que va de más a menos. Aquí en las resistencias, ¿verdad? De más a menos. Y las espiras la ponemos también como queramos, pero hay que seguir la convención. Entonces voy a resolver. Primero, ¿no? De la sumatoria de las corrientes, ¿verdad? Y estos son nodos porque dijimos que se tienen que conectar tres objetos, ¿verdad? Ahí, a ese punto. Tres o más objetos. Y entonces escribimos según la convención, la corriente 2 más corriente 1, ¿verdad? La corriente 2 debe ser así, ¿verdad? 3, 0. Para que la 2 sea igual a estas, ¿no? Va, ahí. Entonces a esta le vamos a poner 1, ¿no? 1. Y luego voy a escribir aquí abajo para la primera espira, ¿no? Y escribimos y nos paramos aquí, ¿no? Donde queramos empezar. Por ejemplo, aquí en el voltaje.
y nos acordamos de la convención y de menos a más era positivo y aquí es negativo, ¿verdad? Entonces me fijo y voy caminando alrededor y entonces son 6 volts, luego este también es positivo, ¿verdad? Más 2 volts y luego me fijo en las resistencias y entonces empiezo con menos la primer corriente que es de 1 ohm, menos 2 que es de 3 ohms. Eso me da 0 y entonces la reescribo y sumo 6 y 2, 8, ¿verdad? Entonces escribimos I1 más 3 y 2, eso tiene que ser igual a 8. A esta le ponemos 2. Y luego para la segunda espira, ¿no? Y entonces voy a escribir aquí, también me fijo, ¿no? Esta por convención es positiva y esta, ¿no? También, ahí va, fíjense, ¿no? Escribo 3b más 2 y 3 más 4 y 3 más 3 y 2. Ahí, ¿no? A ver, 3, ajá, 2, 4 y 3. Ahí están, ¿verdad? Ahí está. Entonces, fíjense, ¿no? Puse aquí sí, ahí está. Entonces, bueno, ahí, bueno, sí. Entonces, aquí voy a despejar esto, ¿verdad? 3 y 2, 5. Y entonces voy a despejar esto de aquí. Ujú. Entonces tengo menos 3 y entonces 4 y 2, 6, ¿verdad? Tengo 6 y 3 más 3 y 2 y pasamos los 3 volts para acá y me queda menos 3, ¿vale? Y si yo divido aquí entre 3, por ejemplo, ¿no? Me va a quedar 2 y 3 más y 2 igual a menos 1, ¿no? 1, 2, 3, ahí está. Ay, ahí está, ¿no? 3. Entonces ya tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y entonces ya puedo resolver el sistema. Y las voy a acomodar para, para ver, ¿no? Cómo. Porque para ver el sistema completo y ya se nos ocurre qué hacer, ¿no? Entonces acomodo la primera. I1 menos I2 más I3 igual con 0. Y luego la segunda, ¿no? I1 más 3 I2 igual con 8. Y luego I2 más 2 I3 igual con menos 1. Ahí está mi sistema. Y ya que lo tengo, entonces aquí me doy cuenta que puedo despejar I1 de aquí y luego lo puedo sustituir aquí abajo, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer. De aquí voy a despejar I1, I2 menos I3. ¿Vale? Ahí está. Y entonces eso lo voy a sustituir en esta ecuación. Entonces voy a sustituir eso. Y me queda I1, ¿no? Es I2 menos I3 más ¿no? 3 I2 y eso tiene que ser 8. Entonces ya I2 y I2 me da 4 I2 menos I3, ¿verdad? Entonces aquí me queda 4 I2 menos I3. Ahí está, ¿verdad?
Y entonces ya tengo aquí I2 y I3 y puedo hacer ese sistema con esta, no puedo hacer sistema con la de abajo. Entonces me queda 4 I2 menos I3 igual con 8 y I2 más 2 I3 igual con menos 1. ¿No? Y si yo multiplico este por 2 y luego lo sumo, entonces me queda aquí, ¿no? 4, 2 por 4, 8 y 1, 9. 9 y 2. Y luego 2 y más 2 nos da 0. Y entonces ya no queda 2 por 8, 16 menos 1, 15. Y entonces ya me queda I2 igual a 15 sobre 9 y eso me da 1.67. Y amperes, ¿verdad? Porque es corriente. Y entonces ya de aquí puedo sustituir en la de aquí arriba, ¿verdad? Puedo sustituir aquí o aquí, en cualquiera de las dos. Y entonces yo sustituyo, ¿no? Y despejo I3 y me queda menos aquí, ¿no? Y menos I3 igual con 8 menos 4, porque pasaste para allá, ¿no? Restando. Y ya 1.67, ¿verdad? Porque ya sé quién es I2. Y entonces me queda 1.32 y con el menos, pues entonces ya me queda, ¿verdad? Y 3 igual a menos 1.32 amperes. Y me sale un signo menos, eso quiere decir que yo supuse, como el camino que supuse para la corriente I3, no es así, sino es al inverso, ¿verdad? No es hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Y luego ya tengo I3 y ya nada más falta I1, ¿no? Pero I1 ya sé que es I2 menos I3. Entonces lo pongo, ¿no? I1 es igual a 1.67 más porque tiene un menos, ¿no? Más 1.32 y es igual a 2.99 amperes. Ahí está. Así, ahí está el ejercicio que se parece a los que están en la tarea. Y yo, como no los quiero revolver, bueno, ya, duda. Profesora, disculpe. Sí, En este caso que salió negativo, ¿está bien el resultado? Nada más es que es una indicación de que pues está al revés, ¿no? Nada más es eso. sí, sí, yo creo que debe ser un efecto de aquí de la FEM, ¿no? Aquí abajo. Ah, ok. Sí, está bien. Sí, sí, pero pues está bien, pues así sale, ¿no? Sí, Ok, profesora. sí, sí, sí está, así es eso. Este, bueno, este, bueno, ya, voy a hacer hoy un resumen súper grandísimo sobre, sobre lo que hemos estado viendo, para que ya, cerrar el tema y para que no les queden así como dudas, porque, luego yo no los quiero revolver. Entonces, pues ahí va, ¿no? Fíjense. Primero, ¿qué vimos? Corriente, ¿verdad? Ahí están las de corriente y densidad de corriente. Y vimos que esta es la velocidad de deriva, ¿verdad? BD es velocidad de deriva. ¿Verdad? Esa vimos esto de aquí. Y la corriente es cuánto cambia, ¿verdad? Cómo se mueven las cargas en el tiempo. Y dijimos que nuestra convención, aunque sabemos que quienes se mueven son las cargas negativas, vamos a decir por convención que las cargas positivas son las que se están moviendo, ¿verdad? Eso dijimos. Entonces, entonces la corriente es la cantidad de carga que fluye a través de un área específica, ¿verdad? Cantidad de corriente. Y la corriente es la cantidad de carga que fluye a través de un área específica. Eso vimos, ¿verdad? Y la densidad. Aquí de eso vemos aquí del primero. Luego vimos estas gráficas donde podemos ver aquí que ρ era la resistividad, ¿verdad? Y la resistividad es la razón, ¿verdad? De la magnitud de campo eléctrico. Ahí está, ¿no? Magnitud de campo eléctrico. Entre la densidad de corriente.
Eso. Y vimos la resistividad y que la resistividad en general aumenta con la temperatura, ¿no? Aumenta con la temperatura. Y pues sí, ¿no? Miren, fíjense, aquí está, ¿no? Rho depende de, multiplica, ¿no? La inicial está multiplicada por la temperatura. Y si la temperatura aumenta, pues se multiplica la resistividad inicial y aumenta. Y ahí está, ¿no? La gráfica. Ahí vimos unas gráficas también donde fíjense quién es la pendiente. Es Rho cero multiplicada por el alfa de aquí, que dependía del material, ¿verdad? También vimos eso, que el alfa depende del material. Entonces dijimos que en sus laboratorios, cuando ustedes hacen mediciones para ver por lo general buscan esta alfa, ¿verdad? Entonces, tienen la resistividad inicial, que es Rho cero, y luego conforme aumenta la temperatura del material, ustedes miden la resistividad conforme aumenta la temperatura, y entonces obtienen un montón de puntitos que son esa línea que está ahí, esa curva roja. Y ya en su tarea, en su reporte, ustedes entonces encuentran la pendiente. Y la pendiente es la resistividad inicial multiplicada por alfa. Y como ustedes tienen la pendiente de esa función que está ahí, entonces ya pueden despejar alfa, ¿verdad? Y les queda así alfa y les queda la pendiente y rho cero. Ahí está, ¿no? Eso se hace mucho en los laboratorios, ¿verdad? Se ven las gráficas y se miden así las cantidades. Entonces eso de esta imagen que estamos viendo aquí, eso es lo que estuvimos viendo al inicio, ¿verdad? Luego, el potencial, ¿verdad? Estuvimos hablando del potencial y aquí vimos, ¿verdad? Que los resistores para materiales que cumplen la ley de Ohm, ¿verdad? Esa, ¿verdad? Esa, ¿verdad? Para este tipo de materiales, entonces la resistencia se puede escribir así. Sí tenemos un conductor cilíndrico, ¿verdad? Como un cable, un conductor cilíndrico. Esto es para conductor. Y si se fijan, depende del área transversal del cable y de la longitud del cable, ¿verdad? Entonces, vemos que la resistencia va a aumentar conforme aumente la longitud del cable y dependiendo quién sea el área de aquí abajo, ¿verdad? Se va a comportar la resistencia del área transversal. Es esto, ¿verdad? Área transversal. Entonces, bueno, eso. Entonces, ahí está. Eh, bueno, después vimos esto de la fuente de resistencia interna, ¿verdad? Las FEM. Estos eran los circuitos y FEM, que era la fuerza electromotriz, ¿verdad? Fuerza electromotriz. Es esa epsilon de ahí, que está ahí. Y vimos que en la vida real, las FEM tienen una resistencia interna, que es esa R chiquita que está ahí. Y ahí está, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Esto es la FEM y tiene una resistencia pequeña R, ¿verdad? Y vimos que así se comportaba el voltaje en los puntos A y B, que están donde estamos midiendo la FEM. Ahí, ¿verdad? Eso vimos. Y también estuvimos viendo la potencia aquí, ¿verdad? Aquí está la potencia. Entonces vimos que aquí no energía en un circuito. Aquí vimos la energía del circuito y vimos que un elemento del circuito con esta diferencia de potencial
Bueno, sí, sí, con esta diferencia de potencial, ¿no? VA, así, ¿no? VA menos BB igual a B, ¿verdad? Es eso. Y con la corriente que entra aquí al elemento del circuito, induce una energía. Y si la dirección de la corriente es del punto más alto al más bajo, en el dispositivo se está, ajá, se, se está induciendo, ¿no? Se le da energía al sistema. Ujú. Y si es al revés, o sea, del punto o sea, si no es del punto más bajo al más alto, si es al revés, entonces se está extrayendo energía del sistema, ¿verdad? Así. Entonces ahí está la potencia del resistor y del elemento del circuito, ahí está, ¿verdad? De cualquier elemento. Y este es para del resistor, ahí. Y luego también vimos esto de los capacitores, ¿verdad? Que las placas y tienen un área y se cargan. Las conectamos a una fuente y se cargan. Y entonces aquí tiene un área y la placa va a tener, ¿verdad? De un lado cargas positivas y del otro negativas y va a haber un campo eléctrico entre las placas. Y entonces la capacitancia de las placas va a depender de la carga y del voltaje al que estén conectadas, ¿verdad? Aquí. Entonces, para placas, en general, para las placas, es esta la capacitancia, ¿verdad? Para placas. Porque si queremos ya otra configuración de capacitor como el esférico o el cilíndrico, pues ya vimos que es diferente la capacitancia, ¿verdad? Y que hay que obtenerla a partir de esta. Esos también los estuvimos revisando y vimos que la capacitancia aquí, bueno, que la energía de los capacitores se almacena en el campo eléctrico que hay entre ellos, ¿verdad? Ahí se almacena la energía en los capacitores y vimos cómo se obtiene las resistencias, digo, la capacitancia equivalente, ¿verdad? Para en serie teníamos que hacer los inversos de los capacitores, aquí como lo vemos aquí, ¿verdad? Y las cargas son las mismas en los capacitores, ¿verdad? Y aquí el voltaje es distinto, ¿verdad? En cada uno de estas entradas ahí es B1 y B2. Y para cuando están en paralelo nada más se suman las capacitancias. Y aquí el voltaje es el mismo, ¿verdad? El que cambia es la carga 1 y carga 2, dependiendo del capacitor. Entonces, eso pasa ahí en los capacitores estos que estamos viendo. Vimos esos. Y también vimos los dieléctricos, ¿verdad? Dieléctricos aquí. También vimos los dieléctricos o aislantes y vimos bueno, primero vimos que la densidad de carga también, ¿verdad? Entre los capacitores aquí, esta es la energía que hay, ¿verdad? Almacenada en el campo. Y esta es la densidad de energía y depende del campo eléctrico. Y esta es de energía, ¿verdad? Energía, aquí adentro del capacitor. Y aquí abajo están los dieléctricos, ¿verdad? Como les decía yo, y depende de la capacitancia dependiendo del dieléctrico, tiene aquí una constante que estuvimos utilizando, ¿verdad? Que es la constante del dieléctrico, y se relaciona con la permitividad aquí, ¿verdad? La permitividad ya no es epsilon sub cero, sino nada más epsilon. Y entonces la densidad de energía en el dieléctrico es esta que está aquí, que es esta U. Y luego vimos aquí, esta es la ley de Gauss, ¿no? Ley de Gauss. En dieléctricos, ¿verdad? Vimos eso. Aquí esta la obtuvimos y vimos que la ley de Gauss depende aquí de este coeficiente K. Y si es constante, pues lo podemos sacar de la integral y ya hacemos todo como siempre, ¿verdad? Esta. Depende quién sea nuestra K. Eso vimos también, ¿no? Aquí está el capacitor entre las placas.
digo, el capacitor y el dieléctrico entre las placas. Y ahí está el campo eléctrico y vimos que se polarizan, ¿verdad? Ahí las partículas de ahí adentro se polarizan. Y luego también vimos las resistencias, cómo se suma esto, ¿no? Las resistencias en serie y paralelo. Y vimos que en serie se sumaban nada más, ¿verdad? Así como van, porque la corriente es la misma en cada una de las resistencias. Y luego aquí vimos que las resistencias en paralelo se suman al inverso, ¿verdad? Aquí se suman inversos. Y luego vimos las de Kirchhoff, ¿verdad? Aquí están. Aquí está Kirchhoff. ¿Verdad? Y vimos aquí que si hay más de tres, se llama unión o nodo. Que se llama unión o nodo. Y que las corrientes deben cumplir esto, ¿verdad? Que se sumen y den cero y en los voltajes. Entonces, aquí nos va a quedar, ¿no? La espira así. Dijimos que hay que encerrar las espiras y seguir la convención esta, ¿no? Las convenciones que estuvimos viendo de que para que todo quede bien, ¿no? Ahí. Esta es la FEM. Y que si el recorrido es así, entonces es positiva. Y vimos que si es al inverso, pues entonces es menos, ¿verdad? Vimos que si es así, ¿verdad? También está. Aquí voy a poner la dirección de la corriente. Y este es el recorrido. Entonces aquí va a ser IR positiva. Y que si va al revés, ¿verdad? Así en recorrido. Y la corriente va hacia allá también, entonces es menos IR. Esto, ¿verdad? Esto para hacer estas cosas para utilizar las reglas de Kirchhoff hay que acordarnos de la convención que estuvimos viendo y para que nos salga, para que podamos obtener ahí resultados. Entonces, y ya para cerrar esto, también vimos, ¿no? Capacitores que se cargan. Aquí teníamos el switch, ¿verdad? Que a veces está abierto al principio, luego lo cerramos y luego lo abrimos y bueno, todo está descargado. Cerramos el switch. Se van a cargar todo el sistema y entonces ya analizamos qué pasa y luego si abrimos el switch de nuevo, entonces ya se descarga, ¿verdad? Y para eso tenemos estas dos cosas que lo describen, el capacitor en carga y el capacitor en descarga. Y ya también hicimos un montón de problemas, ¿no? Y vimos que había así un coeficiente que se llama tiempo de relajación del circuito, ¿verdad? Que era RC, que está aquí, ¿no? Es por eso se llama tiempo, ¿no? Tiempo de relajación del circuito. Entonces, fíjense que ahí están las gráficas, también las vimos, ¿verdad? Cuando se carga y cuando se descarga, y es un comportamiento exponencial, como lo dice la ecuación. Entonces, esto es todo lo que vimos, muchachos. Pues, fíjense que no, bueno, yo se los pongo así para que vean que, o sea, cuando vean un problema de los de la tarea o de su examen, identifiquen qué cosa es o sea, a qué se parece, ¿no? Por ejemplo, si son un montón de resistencias en serie, en paralelo, si tienen elementos que se ven así y puedan utilizar esto, o en su defecto los de los capacitores, y entonces ya saben cómo resolverlos, ¿no? Si se ven así, pues usan esta. Y si les preguntan cosas con switch y cosas que se cargan y se descargan, pues usan esto, ¿no? Ya dependiendo qué les estén preguntando. Y esto es todo lo que vimos. No, yo espero que les quede más claro lo que vimos todo este parcial. No sé si Profesora, dime.
¿Será posible que todo esto lo que usted nos estaba mostrando en pantalla viene en el formulario o lo podría compartir? Todas estas fórmulas están ahí en el PDF que yo les comparto, pero si quieren esta imagen en particular, se las puedo mandar. Sí, profesora, por favor. Sale. Sí, se las mando ahí, para que las vean con dibujito, ¿no? Porque así como se las puse, pero sí están todas están ahí. Sí. Más dudas, ya dice aquí que son 5 minutos pues ya esta es la clase de hoy, muchachos, para que hagan sus ejercicios y ya mañana empieza ahora sí el tema nuevo, ¿sale? Para arrancar. Bueno, nos van a cortar con las vacaciones, pero mañana empiezo, magnetismo. ¿Sale? Está bien. Sí, profesora, Bueno, claro. sale pues. Pues muchas gracias, muchachos. Les mando esto y no sé si tengan más dudas. De mi parte no. Sale.